por amor, Señor. No hay nada que tú no hagas por nosotros por amor. Aún hasta la corrección, Padre, es por amor, Padre. Gracias, Señor, te damos. Gracias por permitirnos accesar a tu trono, Señor. Gracias, Padre, porque no lo merecemos, Señor. Gracias, Señor, porque día a día nos limpias, Padre, para que podamos llegar a esa meta. Y un día, Señor, verte cara a cara, Señor. Y un día poder tocar tu mano. Pero mientras tanto, Señor, mientras ese día llega, ayúdanos cada hora, Señor, de cada día, Padre. Porque cada hora de cada día te necesitamos, Padre. Hay un devorador de nuestra vida que nos persigue, Señor. Gracias te damos, Padre, porque tú eres más fuerte que ese devorador de nuestra vida y de nuestra alma, Señor. Tú eres más fuerte, Señor. No hay nadie como tú, ni en el cielo, ni en la tierra, ni bajo la tierra, Padre. Nadie se asemeja a ti, Señor. Nadie tiene la autoridad que tú tienes, Señor. No hay otro Dios más que tú, Padre. Gracias por permitirnos conocerte, Padre. Día a día conocerte un poquito más, Señor. Ayúdanos, amado Dios, que en esta noche, a través de tu santa palabra, a través de la revelación de tu palabra, podamos entender, Padre, qué debemos hacer y qué no debemos hacer, que aprendamos de este pueblo del que sufrió, Señor, que aprendamos de este pueblo para que nosotros no tengamos que pasar estas cosas, Señor. Gracias, Padre mío, por abrir nuestro entendimiento en esta noche, porque desde ya lo declaramos. Abre nuestro entendimiento, Padre. Abre nuestro corazón, amado Dios. Tu Espíritu Santo nos revela en esta noche tu palabra, corrección, lo que tú traigas ahora, Padre. Gracias te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Y nos fuertes aplausos a Dios, hermanos. ¿Quién está contento que pudo llegar en esta noche? Estoy segura que se les atravesaron cosas, a veces problemas, cansancio, lo que sea, pero damos gracias a Dios que pudimos llegar el día de hoy. Porque no hemos venido en vano, algo el Señor nos tiene preparado y pues hemos tenido la oportunidad de alabar su nombre, de cantar alabanzas a Él, de abrir nuestro corazón. Así que de esa misma manera vamos a escuchar lo que el Señor trae para nosotros en esta noche. La semana anteriores estuvimos viendo el capítulo 16 y veíamos en el capítulo 16 cómo el pueblo de Israel murmuraba y decían que era mejor cuando estaban allá frente a las ollas de carne, saciándose de la comida, y le decían a Moisés que si los había llevado al desierto para morir. Y vemos también la misericordia de Dios, que a pesar de que oye todas esas cosas, el Señor hace un milagro, abre los cielos y cae maná del mismo cielo para que coman. Y veíamos que también les daba instrucciones y les decía cuánto ellos podían recoger diariamente, basado en el número de personas en su casa, que no recogieran más que eso, que no guardaran para el siguiente día, porque no duraría, se arruinaría, excepto el sexto día, que sí tendrían que recoger doble porción para el séptimo día, porque ese día descansarían, que no salieran ni siquiera fuera a ver si él había hecho caer maná, porque no iba a haber. Pero nada de estas cosas el pueblo de Israel obedeció. Todo lo contrario de lo que Dios les dijo, hicieron. Y ahora, en el capítulo 17, vamos a ver
otro gran milagro hecho por Dios. Y vamos a comenzar en el versículo 1. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 17, verso 1 al 3. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Más adelante les voy a estar enseñando a un mapa. Vamos a hablar acerca del mapa. Ahorita no les voy a enseñar la ciudad esta o el lugar este más bien, donde ellos estaban, pero el significado de Refidim es descanso. Muy contrario a lo que el pueblo en ese momento estaba sintiendo, ¿verdad? Este pueblo, dice su palabra, que comienza a altercar con Moisés. La palabra altercar significa pelear, reñir, disputar, porfiar y alegar. En pocas palabras, comienzan a discutir, a pelear con Moisés, al grado que más adelante vamos a ver, Moisés tenía un miedo real de que el pueblo lo fueran a apedrear. Tanta era la ira que él veía en el pueblo. Y acuérdense la cantidad de personas que eran. No eran poquitas las personas que él estaba conduciendo en ese lugar. Imagínense los diferentes caracteres de cada uno. Dice que tuvo miedo que le llegaran a pegar. Entonces comienzan a pelear con él. Y nos damos cuenta cómo este pueblo se encuentra en desafíos. El primer desafío en el que se encuentran es cuando el faraón viene con los carros y se encuentran atrapados frente al mar y no hayan para dónde irse. Ese es el primer desafío, el miedo a morir. El miedo a qué es lo que les iba a pasar en manos del faraón. ¿Y qué hace Dios? A pesar de que ellos murmuran, porque dicen de que si los trajo para morir en las manos del faraón, Dios abre el mar rojo. Más adelante continúa la ruta después de que vieron ese gran milagro, se ponen a danzar, a alabar, a cantar, aparentemente agradecidos por Dios, pero eso fue temporal, hermanos. Ese agradecimiento de ellos era superficial, ese corazón de ellos estaba duro, ese cantar y danzar no decía de verdad lo que ellos estaban sintiendo por Dios, era momentáneo, era por alegría del momento de que se habían salvado sus vidas. El Señor quiere que nosotros le adoremos en espíritu y en verdad. ¿Qué significa eso? Que de nuestro corazón salga. No necesariamente porque danzamos, porque saltamos, porque nos arrodillamos, nuestro corazón está correcto ante Dios. Solamente Él sabe si de verdad lo que estamos haciendo lo hacemos de corazón, por agradecimiento, o lo estamos haciendo para que nos vean. El corazón es lo que Dios mira y lo que a Él importa. Y ese corazón de ese pueblo estaba duro. Y Él tenía que moldearlos. Y continúan y llegan a un lugar y ven que tienen sed. Otra necesidad, otro desafío. Tienen sed. Y en un desierto no hay agua. Y luego se encuentran unas aguas, pero resulta que esas aguas eran amargas. Y el Señor en su misericordia, a pesar que los oye murmurar, las convierte en aguas dulces. Más adelante tienen hambre y comienzan a hacer lo mismo. Ya oímos cuando inicié lo que decían. Comienzan a hacer lo mismo. Y el Señor les da de comer. Abre los mismos cielos para darles de comer. Hermanos, ¿qué estaban necesitando ver más ese pueblo? Para entender quién era Dios, para comprender de dónde los había sacado.
Este pueblo estaba viendo los milagros a diario, estaban viendo el pan caer. No es que había sucedido hace unos años atrás o fue porque se lo contaron sus padres. No, ellos lo estaban viviendo. Y nosotros a veces nos pasa de la misma manera. Estamos enfrentando diferentes situaciones cada cierto tiempo. ¿Y qué pasa? Nos acordamos de dónde Dios nos ha sacado. Nos acordamos qué le debemos a Él, qué es lo que Él ha hecho por nosotros. O nuestro corazón está variante como el de este pueblo, como las olas del mar, como dice la palabra de Dios, que no quiere que seamos así. Que nuestra fe no sea como las olas del mar, basado nada más en lo que Dios nos demuestra, en lo que Dios hace por nosotros. Esa fe no le sirve a Dios. La fe que Dios quiere es esa fe que no importa lo que estemos pasando, nosotros estamos con Él. No le vamos a servir porque nos hace los milagros. Puede ser que inclusive algo que le pidamos no se llegue a dar en esta tierra, pero nos dé la salvación, pero lleguemos a la meta final. Si ustedes se acuerdan, había un cantante, creo que guatemalteco, que le sirvió a Dios hasta el último momento y no se sanó, pero su morada final era con Dios. Logró lo que por lo que él luchaba. Entonces, no tenemos que reprochar a Dios por lo que no tenemos ahora. Recordemos lo que Él ha hecho ya por nosotros. Que nuestro agradecimiento, hermano, no sea basado por lo que Él nos da, sino por lo que ya Él hizo por nosotros. El pueblo de Israel se estaba enfrentando a otro desafío, que era el que no había agua. Y como les digo, se estaban enfrentando a ese desafío. Efectivamente no había agua, pero tenían comida. Estaban recibiendo aún el milagro del que habían pedido hace unos días y jamás les faltó. Pero se olvidaron que Dios los sacó y de dónde los sacó. Porque vienen y altercan con Moisés y le dicen: danos de beber agua. ¿Acaso Moisés no estaba igual que ellos en la misma situación? Moisés también tenía necesidad de sed, de comida, de vestido, dependencia de Dios, también igual que ellos. Pero la fe de Moisés la vemos diferente, porque Dios le mandaba y él hacía. No como el pueblo que le dijo: no salgan a ver si va a haber el séptimo día, y salieron. Moisés obedecía. Y eso es algo muy importante en el caminar con Dios, hermanos, que tenemos que aprender de este pueblo. La desobediencia de ellos nos llevó a sufrir. Porque entre más luego aprendamos lo que Dios quiere hacer con nosotros, más luego puede que el Señor nos dé lo que necesitemos. Porque puede ser que ya estemos listos, ya estemos preparados para recibirlo. Pero si nosotros somos de ese corazón duro, que nada más nos basamos en que si Dios me contesta, entonces yo le voy a servir. Este pueblo se olvidó, dice su palabra. Vamos a ir al versículo que describe Dios en su palabra. Vean, que lo sacó del horno de hierro. Dice en Deuteronomio capítulo 4, versículo 20. Recuerden que el Señor su Dios los rescató de ese horno de fundir hierro, que es Egipto. Está comparándolo con un horno de fundir hierro. Eso quiere decir el nivel de opresión que tenía ese pueblo, el nivel de necesidad, a pesar de que sus necesidades físicas las tenían como comida, porque ya vemos, cuentan con mucho detalle de todo lo que comían. Tenían casa, tenían techo, pero carecían de lo más importante, porque ellos servían a otros dioses y no al Dios verdadero. Y Dios los saca de allí para enseñarle, dice en ese versículo, vea para qué los saca. Dice: para convertirlos en su propio pueblo y en su posesión más preciada. Y eso es lo que ahora son, les dice.
Los sacó de ese horno de hierro para hacer los suyos, para hacer su joya preciosa para Él. ¿Y estaban ellos entendiendo esto? No, porque estaban renegando aún estando viendo el milagro en el mismo día, porque el maná había caído en el día en que estaban renegando porque no había agua, porque era diario que caía el maná. Entonces, nuestro agradecimiento, nuestro servicio a Dios no tiene que variar, porque hoy el Señor no me ha contestado y ya llevo muchos años yo pidiéndole, ya para qué le sirvo, ya para qué le busco, ya para qué voy a la iglesia si no veo el milagro. No debe de estar basado en eso, sino en lo que Él hizo ya. A ese pueblo lo redimió de un sufrimiento eterno, hermanos, porque ese pueblo estaba adorando a dioses muertos, no tenían vida con Cristo. De igual manera nosotros, si no estábamos con Dios antes, no teníamos vida, estábamos muertos, y de ahí nos sacó. Y eso tiene que ser suficiente para que nosotros querramos agradecerle y servirle a Dios. Amén. Eso tiene que ser suficiente. No cuánto Él nos da, no en qué posición económica Él nos tenga, no cuántas cosas nosotros creamos que Él ha hecho, porque Él hace muchas que nosotros ni cuenta nos damos. A diario Él hace cosas por nosotros, solo con tenernos vivos, porque tenemos un devorador de nuestra carne que nos persigue y que nos quiere ver muertos. El jueves nada más tuve yo, el jueves pasado, un sueño en donde se me daba una profecía, una revelación de que Satanás quería matarme, y me decía ¿cómo quería matarme Satanás? ¿Recuerdan el domingo que el pastor estaba hablando de eso? Estaba hablando de cómo nos persiguen, de cómo quiere quitarnos la vida. Y el jueves anterior Dios me dio ese sueño y me dijo que hiciera, que ayunara, que orara. Me dijo los días que lo hiciera y lo hice. También nosotros tenemos que hacer nuestra parte, hermanos. Y eso es lo que la gente no quiere hacer. La gente quiere los beneficios que Dios puede dar, pero no quieren hacer los sacrificios que también uno, como hijo de Dios, tiene que hacer. Porque tenemos que apartarnos de muchas cosas. Hay personas que por haber aceptado a Cristo han perdido su completa familia, completa, porque no les permiten adorar a Jesús. Y han perdido su propia, completa la familia, han tenido que irse y no volverlos a ver nunca más. Hay sacrificios que hacer. Hay que pasar horas de rodillas peleando. Y la gente no lo quiere hacer. Les habla a uno y no quieren aceptarlo. Quieren el beneficio, pero no quieren el compromiso. No quieren comprometerse. Quieren ir a la iglesia cuando lo sientan. Cuando yo quería. Cuando tenía tiempo. Pero el compromiso que tenemos que darle a Dios tiene una recompensa. Y la recompensa es, no los milagros que Él nos va a hacer aquí, que nos bendice, sí nos bendice, pero nuestro destino final. Que lleguemos a poderle ver un día, a poderle palpar. Hay una alabanza, si ustedes se acuerdan, que así dice, que no te puedo ahorita todavía no te puedo tocar, algo así dice la alabanza. Pero no ha llegado el momento, dice. Pero llegará el momento, hermanos. Y para eso estamos luchando. No se desanimen, hermanos. No se desanimen por la prueba que estén pasando. Que eso no les quite el ánimo. Que eso no les quite las ganas de seguir buscando de Dios y conociéndole más. No se desanimen. Porque recompensa grande tendremos un día. ¿Y saben qué? No solo nosotros, sino que también nuestra familia. Porque su palabra dice que en mi casa y yo le serviremos. Entonces también nuestra familia. Aman a sus hijos, aman a sus padres. Entonces sigamos aquí. Porque si seguimos aquí de pie peleando por ellos, un día los van a ver sentados aquí en esas sillas.
Un día vamos a ver esas sillas llenas, porque hay muchas vacías ahorita. Pero si seguimos orando por el pueblo, si seguimos orando por la nación, seguimos haciendo nuestra parte, Dios corresponderá. Este pueblo contendía con Moisés, altercaba con Moisés, y a él era el que le pedía: haznos el milagro, danos agua. Todavía no habían entendido quién era el que hacía el milagro. La vara de Moisés no era la que hacía el milagro, ni Moisés. Eran los instrumentos de Dios usados para hacer el milagro. Pero era Dios quien lo hacía, no la vara, no Moisés. Imagínense que hasta Faraón entendía eso. ¿Se recuerdan? Que Faraón al final, creo que fue en la última plaga, cuando le dice cuando mueren los hijos de los primogénitos, todos los primogénitos, y Faraón le dice: Moisés, ve con tu pueblo, te dejo ir, vete y ora por mí, le dice. Hasta él entendía quién era el que estaba haciendo los milagros. Los magos, los hechiceros entendían. Y este pueblo, en vez de ir a pedirle a Dios, que era el que les había dado ya los milagros, van y le dicen a Moisés y pelean con la carne, pelean con alguien que no puede. Pero lo que sí Moisés podía hacer era interceder. Pero lo que Dios quería era que ellos conocieran al Dios que Moisés sí ya conocía, que Moisés sí ya entendía. Él quería que ellos se arrodillaran y le buscaran. Y eso es lo que el Señor quiere, porque a veces es más fácil ir donde alguien a que nos trate de resolver el problemita en vez de esperar con Dios o esperar en Dios. Es más fácil ir donde alguien que nos preste dinero para que nos resuelva el pago de la renta, en vez de esperar en Dios y a ver qué es lo que Dios hace. Si no pasamos pruebas, no vamos a ver los milagros, hermanos. No vamos a ver la mano de Dios si no hay pruebas. Si este pueblo no hubiera tenido sed, no hubiera tenido hambre, Dios no hubiera manifestado tan grandemente en un desierto donde no hay nada, y darle de comer a miles. Pero tenían que pasar por esas cosas, tenían que aprender. Esto me recuerda a una persona que yo vi, que es muy común esto que les voy a decir. Este señor dice que iba a pelear en la guerra que hubo contra Hiroshima, y estaba en un lugar, en una emboscada, en un momento donde no había cómo se salvar, y eran miles los que ya habían muerto. Ustedes saben, ustedes conocen la historia. ¿Saben cuántos? Miles que murieron allí, y él estaba allí ya para morir, y le dijo a Dios: si me ayudas, si me salvas, yo te sirvo el resto de la vida. Dios lo salvó, porque hasta ahorita tiene 101 años, me parece que vieron que tenía. ¿Y qué pasó? Cuando él salió y volvió a la vida civil, se olvidó de Dios. Y eso pasa mucho, hermanos, que en el momento de la desesperación le decimos: Dios, yo hago esto por ti. Y se nos olvida lo que Dios ha hecho. Hermanos, ese pueblo no debería de haber dado gracias únicamente ese día saltando y danzando con los panderos por el milagro de haber pasado y cruzado el mar. Debían de haberle dado gracias a diario. La palabra no nos enseña que ellos lo hacían a diario, porque a diario estaban viendo milagros de Dios. Entonces, ¿qué quiere Dios que aprendamos? Que de igual manera nosotros recibimos milagros a diario. Usted y yo comemos porque Dios nos da de comer. Usted y yo dormimos porque Dios nos permite dormir. Porque mira cuánta gente padece de que no puede dormir, y es terrible eso. Hasta de eso tenemos que darle gracias a Dios, porque Dios vigila nuestro sueño. Nos cuida aún allí. Él no duerme, nosotros sí, Él no. Él nos cuida. Entonces, a diario tenemos que darle gracias a Dios. No seamos como antes, o por lo menos yo lo digo por mí, que muchas veces se nos olvidaba en el diario vivir, no nos acordábamos de Él, de darle gracias. Como le dije la vez pasada, que mi manera de orar era
qué sé yo, 2 frases del Padre Nuestro y ya me quedaba dormida. ¿Qué agradecimiento va a ser ese para Dios? Entonces, no seamos como este pueblo. El Señor sí nos habla a través de su palabra es para que aprendamos y no hagamos las cosas malas o erróneas que ellos hacían. Entonces, vemos cómo el pueblo cuando estaba altercando con Moisés, en realidad estaban altercando contra Dios. No contra Moisés, era contra Dios. Estaban renegando de que Dios no les complacía con todo lo que ellos querían. Dice Romanos capítulo 9, el verso 20 al 21. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Entonces nos dice el Señor que no debemos de altercar con Dios, no nos aconseja. Este versículo nos dice, no les aconsejo que alterquen con Dios porque no van a ganar. No tenemos ni la sabiduría que Dios tiene. Él sabe por qué, cómo y cuándo. A veces, hermanos, lo decía en esta enseñanza que tuve el día martes en el programa, que a veces el Señor nos contesta la necesidad para enseñarnos algo. Vea cómo el pueblo le pedían a Dios un rey. Y a través del profeta, Dios les mandó a decir que no les convenía tener rey. Y les da las razones. Los van a tener sujetos a ellos, van a poseer sus tierras, a sus mujeres, sus hijas. Y ellos no hicieron caso. Y Dios dijo, ok, les voy a dar el rey que quieren, para que aprendan. Entonces, nosotros tenemos que saber que no nos conviene altercar, pelear con Dios. Porque Dios sabe qué nos da, cuándo nos da y por qué no nos da algunas cosas. Ahora, vemos cómo hay mucha murmuración. La murmuración continúa. No han aprendido, siguen con la murmuración. Dice Números capítulo 11, versos 4 al 6. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿En dónde está nuestro corazón? Dice que también no tentemos a Jehová, porque el pueblo dice ahí en esos versículos que tentaron a Dios. Y no es tampoco aconsejable tentar a Dios. Dice que tentarlo es dudar, cuestionar su fidelidad. Eso es tentar a Dios. Y si nos vamos a Deuteronomio en el capítulo 16, en el capítulo 6, el verso 16 dice, no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masa. Que lo vimos, ¿verdad? No nos conviene tentarlo tampoco. El Señor aquí nos lo está diciendo en esos versículos. En Salmo 95 dice, 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entraría en mi reposo. ¿Cuál fue la recompensa de ellos por tentar a Dios? Lo que acabamos de leer. No entraron. El plan y el deseo de Dios era el horno de hierro. Pero fueron ellos los que no le permitieron a Dios. Ellos con el renegar, con el altercar, no nos conviene, hermano, que estemos en eso. No solo con Dios, pero entre nosotros mismos, ¿verdad?
Y nos damos cuenta que nosotros sin Dios, hermanos, así como estaba este pueblo, que este pueblo estaba carnal, ¿verdad? Este pueblo estaba altercando por sus necesidades físicas, peleando por sus necesidades físicas, que sí eran reales, ¿verdad? Pero no era la manera, porque lo único que ellos tenían que haber hecho era ir a pedirle a Dios, y su necesidad era satisfecha. Entonces, vemos cómo su corazón no estaba con Dios, no estaba, se me siguen nublando los lentes, que está caliente aquí arriba, hermanos. Yo no sé ustedes allá abajo, pero aquí arriba está caliente. Sin Dios, hermanos, volvemos al mismo lugar en donde comenzamos, que es al pecado. Si nos damos cuenta, cada domingo, las enseñanzas de los domingos son diferentes, pero la esencia es casi siempre la misma, que nos dice que le busquemos, que pasemos tiempo con Él, porque Él sabe que lo necesitamos, que sin Él volvemos al pecado, hermanos, como el pueblo. Gracias, hermano. Ahora si me hacen el favor de poner la fotografía primero. Y voy a poder controlarla yo o ustedes. Si quieres. Quisiera, ajá, por favor. Les dije que les iba a enseñar un mapa. Hay dos diferentes versiones de la ruta que llevó el pueblo de Israel. Yo siempre me preguntaba, ¿dónde fue que cruzaron el mar? ¿En qué área fue que cruzaron el Mar Rojo? Siempre me preguntaba eso, porque ya había visto el mapa y había visto que dice que empezaron en Sucot. ¿Se acuerdan que lo hemos estado estudiando? Y decía que acamparon, llegaron a Sucot y de ahí fue que cruzaron el Mar Rojo. Entonces, como les digo, hay dos versiones, y es porque yo estaba queriendo estudiar y ver qué mapa les traía, y encontré que hay una película que es más bien un documental recaudado de información de años, de gente de años que han andado investigando acerca de este tema. Entre ellos está un arqueólogo que se llama Ron Wyatt, que yo no sé si ustedes se recordarán cuando estuvimos estudiando lo de el arca de Noé. Este hombre era uno de los que estudió dónde estaba el arca y trajimos toda la información de él, si se recuerdan. Entonces, hay gente con nombre, por decirlo así, que han estado estudiando y han hecho ese documental donde han investigado para ver si hay evidencias de dónde fue el cruce de este pueblo, cuál fue la ruta que ellos llevaron. Y entonces se encuentran dos diferentes. Yo se las traigo las dos y el Señor que les dé revelación de lo que ustedes piensen cuál es, ¿verdad? Yo no voy a tratar de convencerlos, yo solo les traigo la información que yo encontré porque yo quería saber. Y entonces dice que en esta ruta, que es la más común que conocemos, empiezan en Sucot y cruzan aquí. Y se supone que este es el recorrido que llevan, y aquí están en Refidim, ahora está en el monte Sinaí. Refidim está por aquí, según esta teoría, ¿verdad? Pero lo que yo veía y lo que decía era que ahí donde dice que cruzaron, en el pasado, en esa teoría, donde ellos cruzaron, es aquí. ¿Ve? Aquí está Sucot, es aquí donde cruzaron, y ese es el lago Timsa. Y la Biblia nos dice que es el Mar Rojo. Y la Biblia nos describe en el capítulo 14 cómo fue un evento tan grande que pasó toda la noche soplando. Dios comenzó toda la noche soplando el agua
para apartar las aguas y hacerlas que se quedaran como paredes, así dice la Biblia, como paredes a los costados para que el pueblo cruzara. En este lago, la profundidad no es tanta como para que tuviera que pasar toda la noche moviendo las aguas. Además, la Biblia nos dice de que todo el ejército de Faraón quedó muerto allí, quedaron ahogados allí, entre la gran cantidad de agua. Entonces, en este sector que es el lago, no pareciera como que es un lago tan grande, o por lo menos no dice que es un lago, ¿verdad? La Biblia no nos dice un lago, que es el que ellos pasarían allí. Entonces, si no es allí, si no es ese lugar en donde ellos cruzaron, está la otra teoría, que es aquí está, vienen de la tierra de Gosén, o de Gosén, pasan el Sucot, aquí dice que está el Sucot, pasan y este es el desierto que ellos están atravesando hasta cruzar aquí el Mar Rojo. El Mar Rojo es esto y esto. Lo que veíamos allá era un lago. Y el Mar Rojo aquí dice que es muy profundo, pero los historiadores han logrado ver que ahí hay una pendiente. Está una pendiente aquí y otra pendiente aquí, y el centro está menos hondo que lo de aquí. Está más plano, pareciera como si fuese un puente. ¿Se imaginan? Porque si Dios movió las aguas y puso las paredes de agua, acuérdense la profundidad que quedaría en seco la tierra para ellos poder caminar y pasar. Y ahí dice que hay evidencias, han medido y han visto que está la pendiente aquí, pero en medio está un camino menos profundo. Además, también recuerdan que el pastor, cuando comenzamos Éxodo, traía las fotografías de las llantas, que parece que están las llantas enredadas con todo lo de la superficie del mar. Dicen que aquí es donde las han encontrado. Ahora, en Éxodo, en el camino, lo que estamos leyendo, han ocurrido muchas cosas que pueden servir como de evidencia, muchos acontecimientos. Entonces, en la otra versión, donde dice que cruzan por aquí, por esa parte, y dice que aquí es Refidim, y aquí es donde está el monte Sinaí. Hicieron, porque por muchos años se ha dicho de que allí es donde está el monte Sinaí, y ahí hay un monasterio, construyeron un monasterio. Pero ahora, ¿por qué se dice? Porque es que surgió la otra versión. Tiene que haber cosas que respalden la versión, además de hablarles de lo de las cantidades de agua y lo que han encontrado ahí. Pero también se recuerda que cuando cruzan el mar, entonces llegan a donde tienen sed y luego llegan al capítulo 16, ¿no? Sí. Habla de que allí habían 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Después de les voy a mostrar un video corto en donde van a poder ver eso. Han encontrado en este sector, hermanos. No hay vida allí. ¿Por qué van a estar esos pozos allí? ¿No creen? Hay palmeras, como la Biblia lo describe. Luego dice que entonces llegan a donde estamos ahorita, que es a tener sed nuevamente. Comen el maná, luego tienen sed y el Señor les da, lo vamos a ver en los versículos que vamos a leer ahorita, donde el Señor les da de beber, porque le dice a Moisés que pegue con la vara, lo manda al monte Oreb y que le pegue a la peña, a la roca, y de la roca parte agua. De aquí donde les estoy diciendo que están las fuentes, dicen de que se puede observar una roca de
aproximadamente más de 50 pies de altura. Para que lo comprendamos mejor, yo mido apenas 5 pies. Más de 50 pies de altura mide la roca. Y vean esto, que en las faldas de esta roca, y la roca está partida por la mitad, una roca grandísima partida por la mitad, y en las faldas de la roca se puede ver las piedras con un tipo de erosión, o erosión provocada únicamente por agua. Si allí no hay agua, ¿cómo vas a tener erosión? Las rocas están lisas. Si no es como la palabra nos describe, se lo voy a leer, que en Deuteronomio, en el capítulo, el becerro que habías hecho, y lo quemé en el fuego, y lo desmenucé moliéndolo muy bien, hasta que fue reducido a polvo, y eché el polvo de él en el arroyo que descendía del monte. No era un poquito de agua, descendía un arroyo, porque más adelante en los capítulos posteriores se ve donde el Señor les dice de que para presentarse a Él se tienen que lavar las ropas, tienen suficiente agua, tienen un arroyo, porque ahí se quedan un tiempo hasta que pasan los 10 mandamientos, 40 días Moisés sube, otros 40 días cuando desobedecen, ahí pasan, y de esa piedra que el agua que descendía de allí era de la que estaban bebiendo. Y allí en ese lugar, como les digo, las piedras se ven lisas, como provocadas por erosión. Además también cuando desobedecen porque hacen el becerro de oro y desobedecen, el Señor se enoja, y entonces les dice: vengan para acá los que están con Jehová, y a los que no mueren. Son aproximadamente, no aproximado, 3,000, porque así dice la Biblia, 3,000 personas que mueren. Ellos están acampando allí, donde se juntaron 3,000 personas. Allí en ese sector, en este sector de aquí, allí ¿se acuerdan que hemos visto en los capítulos anteriores cómo ellos cuando enterraban sus muertos levantaban como monumentos, como de piedras? Allí dicen que hay un montón de esos, así, un montón, como monumentos. El problema es, y esto nos lo decía también el hermano Estuardo cuando estudiábamos lo del arca de Noé, que aquí no es Arabia Saudita, este sector es Arabia Saudita. No son cristianos, no les interesa lo que la Biblia dice. Entonces no se han podido hacer excavaciones, indagar más en esa área para poder, estoy segura que poder encontrar huesos humanos en esas áreas, ¿verdad? Pero también otro dato que nos hace pensar en este sector es porque recuerdan que cuando Jetro lleva las ovejas de su suegro a apacentarlas, dice que él está en la tierra de Madián, ¿verdad? Y la tierra de Madián es aquí. Entonces, si él está aquí apacentando las ovejas, y de allí ve la zarza ardiendo, quiere decir que está en el mismo sector, porque como que llevar las ovejas desde aquí para acá, hasta esta área de aquí, que sería la península del Sinaí, así le llaman, está bastante retirado. Entonces aquí, inclusive, y lo van a ver en el video, hay una montaña que cumple con las características y hasta está quemada, porque fuego descendió del cielo cuando Dios estaba allí, cuando Moisés estaba allí. Entonces, se me hizo muy interesante, porque les digo, yo quería ver dónde es que cruzaron, cuál es la ruta que llevaron, y de aquí pues ya tienen que subir hasta llegar a poseer la tierra. Entonces, hermanas, si me hace el favor de poner el primer video. Sí, por favor.
Se dieron la idea, ya vieron la piedra. Por favor, con el siguiente. No quiero tomar mucho tiempo. Está en inglés, pero básicamente lo que les he explicado, una de las cosas que les he explicado las hablan ahí. Camels than people. That would certainly change if Crown Prince Salman's ambitious plans come to fruition. The heir to the Saudi throne recently announced this region as the site of his new $500 billion megacity called Neom. Imagine a traditional city and consolidating its footprint, designing to protect and enhance nature. The goal is for up to 9 million people to live here in what's touted as the world's most modern, forward-thinking, and climate-friendly city. Few people, however, know about the deep biblical history of this area. Those who do wonder if the megaproject would help or harm the region's historic value. To some fascinating biblical sites, places almost everyone has read about, but few will ever get to see. Jones believes Mount Sinai is actually located here, very close to the proposed site of the new Saudi megacity. So the biggest issue is that Egypt, he lived in the land of Midian, and the land of Midian is in northwest Saudi Arabia. There is no archaeological evidence for Midian in the Sinai Peninsula. And it was on one of those days when he was out with the flocks that it says he went to the mountain of God in the book of Exodus. And it says he saw a burning bush on Mount Sinai. So then you'll realize that Mount Sinai is close to the home where Jethro lived in the land of Midian. His theory is that after crossing the Red Sea, the Israelites would have wandered in this very desert. As the team retraced their steps, it was easy to see why water was foremost in their minds. After the Israelites crossed the Red Sea, in the end of Exodus chapter 15, it says that they came to the oasis called Elim, where there were 12 springs and 70 palm trees. Well, those 12 springs are still here. Here's one of them behind me that's been cemented in over the years, but it's still used by the Bedouins in this area to this day. But will the new Saudi mega project threaten this history? There's a city they call the Line, which would go from the coast all the way up into the mountains of Midian. And they just announced this next city, which is up in the mountains of Jebel Lawz. This whole mountain range leading to the mountain of God. And so you'll find, to let you drive around the desert, these brand new roads that they're putting in, and this whole camp set up for the workers. So it's a multi-year project. We're just hoping that they don't not just ruin the view, but destroy anything of biblical significance out there. After more off-roading, we came upon this site, a huge mountain with a peak that appears burned. The evidence is all around us that this is the true Mount Sinai. Now, I know there are many proposed locations for the mountain of God, but this mountain here in the land of Midian is the only one that matches all the biblical evidence for Mount Sinai, or the mountain of God, or another name is Mount Horeb. This large plain at the base of the mountain would have easily accommodated the Israelites and all their animals. And Jones tells us more. Ron White discovered these pieces of marble when he first came here in the mid-1980s. In 1985, he found on one of the sections, written in ancient Hebrew, the name Solomon, the mountain of God, Moses,
And so he believed, because of these key words, that King Solomon actually set up a marble shrine dedicated to the mountain of God at the base of Mount Sinai. And look at this, a large altar centrally placed and covered with petroglyphs. Many of the images depict cows, an animal that in ancient times did not exist out here, but did exist in Egypt. If this is the real Mount Sinai, there was no way I was leaving here without climbing it. The Saudi government has big plans for this whole area, hoping to make it an oasis of modern comfort. But I like it just the way it is, and seeing it with my own eyes made the Exodus story come alive. Wow, I made it. This is the top of Jebel Musa, the mountain of Moses. Gracias. Entonces ahí pueden ver lo que les explicaba. Dice que también en esas rocas se encontraron dibujos de vacas y animales que no existían en aquellos tiempos en esa zona, en Arabia Saudita, sino únicamente en Egipto. Y vamos a terminar así rapidito. Y los siguientes versículos dicen: entonces clamó Moisés a Jehová: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve, y he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ellas aguas, y beberás el pueblo, y de esas aguas bebieron el pueblo, de esas aguas fueron vida para ellos. Y nos enseña la palabra de que Cristo es la vida para nosotros, es el agua que nos da vida a nosotros. Vea lo que dice Salmo 105, dice: abrió la peña y fluyeron aguas, corrieron por los sequedales como un río, porque se acordó de su santa palabra, dada a Abraham su siervo. Y Dios le dice a Moisés, vean lo que le dice Dios a Moisés: toma la vara, ve y pégale a la peña, y de la peña brota agua. Esa misma vara con la que le dijo una vez a Moisés que le diera al río Nilo, que golpeara el río Nilo, que era la fuente de vida de ellos, y se convirtió en sangre. Cristo fue de igual manera, si ustedes recordamos, igual manera, herido, golpeado en la cruz. ¿Y qué ocurre cuando le punzan la costilla cuando él ya estaba muerto? Sale de su costilla, ¿qué es lo que sale? Agua y sangre. Agua. Porque Cristo es nuestra vida, Cristo es nuestra agua. ¿Qué le dijo Jesús a la samaritana? Que si bebía del agua que él le daría, que era él, nunca más tendría sed. Entonces, cuando Moisés golpea esa roca, era una manera evidente de que les estaba dando de beber vida al pueblo, pero de igual manera es una manera de comparar y de ver a Cristo como el agua de vida nuestra, la roca que fue golpeada por nosotros para redimirnos. Dice 1 Corintios 10:4: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Aquí lo dice clarito, ¿verdad? No son inventos. Aquí lo dice clarito. La roca era Cristo, y todos bebieron de esa agua espiritual, de la agua que nosotros necesitamos beber día con día. Por eso nos lo dice domingo a domingo. Dice el versículo último, dice: y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, por las rencillas de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Se imaginan? Hasta lo dudaban aún. Masa quiere decir tentación, y Meriba, un lugar o gente de conflicto. Entonces, el Señor quiere que comprendamos con lo que hemos visto el día de hoy, con las enseñanzas de este pueblo, que nosotros no debemos de confiar, o nuestra fe no debe de estar fundada nada más en las cosas que vemos, sino en Él. Que cuando tengamos un problema recurramos a Él, no al hombre, no a nadie, porque Él es el único que no tiene límites para darnos lo que necesitamos.
Que no seamos gente de nos apartamos de Dios, vamos a ir viendo los problemas más grandes, porque estamos apartados de la fuente de vida. No nos apartemos de esa fuente de vida, de esa agua que necesitamos beber día con día. Necesitamos a Cristo día con día para seguir adelante, hermanos. Así que vamos a darle gracias a Dios por esta enseñanza. Padre Celestial, te damos gracias en esta noche, Señor, por la corrección que nos has dado, haciéndonos ver a través del pueblo, Padre, el comportamiento de ellos y cuando nosotros nos comportamos igual que ellos, Padre. Gracias por la corrección, Señor, porque la corrección nos hace venir a ti, seguir tu camino. Gracias, Padre Celestial, por ese amor y esa misericordia, que a pesar de que fallamos, Señor, tu fidelidad no falla, Señor. Y lo haces por amor a nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor. Síguenos dando esa fuente de vida, esa agua, Señor, esa palabra, ese alimento que necesitamos día con día, Padre. Ayúdanos a no apartarnos de ti, Padre, a seguir tu camino, Señor, a seguir con obediencia, Padre, con obediencia a ti, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Señor.